ecuatorianos. Vamos, apoye la causa, ese sentimiento fraterno que sin duda alguna nos une porque nos duele el Ecuador, nos duele. Y a quien también le duele el Ecuador es al economista Alberto Acosta, expresidente de la Asamblea Constituyente, a quien le vamos a dar la más cordial bienvenida a este espacio informativo, ya casi a vísperas de Navidad, Nochebuena, terminando el año, bueno, y siempre es un gusto conversar con usted, economista, y hablar, pues, ¿no?, sobre lo que se viene, porque una vez que pase el 31 y llegamos al primero, vamos a estar, pues, en un constante movimiento electoral, no solamente por las elecciones seccionales, sino también por esta consulta popular, y nos preguntamos, ¿no?, centralmente, para que los ecuatorianos lo tengan claro, ¿aporta en algo esta consulta popular? ¿Va a mejorar en algo la vida de los ecuatorianos? ¿Va a paliar la inseguridad? ¿Va a paliar la falta de empleo, de educación? ¿Qué aporte nos da? ¿Qué sería lo principal, no?, de ponerse a pensar. Carlita y Jaime, muy buenos días. Para mí es un gusto, un honor poder estar conversando con ustedes. Siempre es interesante de partir algunas reflexiones, abrir espacios para la discusión democrática y poder seguir soñando en un Ecuador diferente, en un Ecuador justo, en un Ecuador libre, en un Ecuador donde la pobreza no sea la norma, donde el desempleo y la frustración no sean la norma, un país donde la seguridad ciudadana se garantice siempre a partir de una mayor justicia social y una mayor justicia ecológica. En fin, ese Ecuador en el que tanto hemos soñado desde hace muchas décadas atrás y por el cual seguimos luchando. Ahora, hablando ya del tema de la consulta popular, que es lo que nos interesa, lamentablemente, si uno hace un análisis de las preguntas de forma detenida, no va a encontrar respuestas adecuadas a esos graves problemas nacionales que motivan la consulta de acuerdo al presidente Guillermo Lasso. El gobierno nacional convoca esta consulta popular, según la propaganda oficial, como hemos escuchado, para resolver temas que sin lugar a dudas son muy importantes. Hay algo que hacer para enfrentar la inseguridad ciudadana. Ese es un tema que nadie va a discutir. Hay inseguridad ciudadana creciente. Hay un tema de una también creciente fragilidad de la institucionalidad política. Y por supuesto, hay cuestiones medioambientales o ecológicas que están demandando respuestas profundas. Lo que sucede aquí es que con las preguntas formuladas por el presidente Guillermo Lasso, tal como podemos demostrar en los próximos minutos, no hay respuesta a esos graves problemas nacionales. Hay algunos elementos que deberíamos nosotros tener en cuenta, sobre todo anticipando algo que me parece fundamental. Hay una enorme trampa en esta consulta, porque nos preguntan y hacen hincapié en las preguntas, pero no hay un debate profundo sobre los anexos y las transitorias que aparecen en esos anexos. Pero antes creo yo que habría que entender cuál es el real interés del gobierno del presidente Guillermo Lasso. Esta consulta se realiza en medio de una grave crisis económica, grave crisis social, grave crisis política, que tiene varias manifestaciones. No vamos a entrar a detallar porque nos pasaríamos toda la mañana. Pero lo que está haciendo el gobierno es manipular los sentimientos de inseguridad ciudadana. Insisto, la inseguridad ciudadana es un hecho concreto, pero el gobierno manipula esos sentimientos de inseguridad ciudadana y manipula también el hartazgo que tiene la ciudadanía ante tanta politiquería, ante tanto discurso hueco, ante tanta traición que se ha venido acumulando ya desde hace varias décadas, porque los gobernantes llegaron llenándose la boca de revoluciones y transformaciones y apenas intentaban modernizar el capitalismo, traicionando al pueblo ecuatoriano. Además, el gobierno nacional procura buscar ciertos elementos ambientales para atraer a una parte del electorado. Este tipo de realidades ya las hemos vivido en otras consultas populares. La de economista, o sea que podríamos, economista, perdón, podríamos decir que es una estrategia tocar este tema, puntualizar con este tema. Sí, mire, los temas planteados por el presidente Guillermo Lasso están manipulando los sentimientos de la población ecuatoriana. Y además recurre a ciertos puntos
que parecen interesantes y dignos de respaldo simplemente para ganar votos. Es el cebo, es la carnada para ganar votos. Eso ya se hizo en la consulta popular de febrero del año 2018, en la época de Lenín Moreno, cuando plantearon algunos elementos importantísimos, interesantes, como sancionar a quienes cometen esos crímenes abominables en contra de algún niño, de alguna niña, pero simplemente fueron carnadas para atraer votos. Y lo mismo hizo Rafael Correa en mayo del 2011, cuando planteó la consulta popular con el objetivo fundamental de meter la mano en la justicia para controlarla, y nos hizo discutir, o hizo que el pueblo discuta, el tema de los toros, las corridas de toros. Entonces, lo mismo está haciendo este gobierno, que además está en un momento de mucha fragilidad, de mucho desprestigio. La campaña oficial de desprestigio del gobierno en contra de quienes se oponen a la consulta va en paralelo a la caída de la credibilidad y del respaldo popular del presidente Guillermo Lasso. Y en ese escenario, Carlita, creo que es muy importante hacer hincapié en un punto fundamental. Guillermo Lasso, una y otra vez en sus intervenciones públicas, está tratando de dividir el Ecuador entre buenos y malos. Buenos los que apoyan la consulta popular, malos los que están en contra de la consulta popular. Y entonces, en ese escenario, en lugar de abrir la puerta a un debate para que la sociedad participe de forma abierta y democrática, respetuosa, analizando las preguntas, planteando elementos que incluso podrían abrir la puerta a nuevas preguntas para otra consulta popular, lo que el gobierno quiere es descalificar a los críticos de la consulta. Les acusa o nos acusa de ser amigos de los narcotraficantes, de ser amigos del crimen organizado, de ser cómplices de la corrupción. Y esto me parece a mí que es una suerte de cortina de humo, sobre todo para que la ciudadanía no analice pregunta por pregunta, y sobre todo los anexos y las transitorias que están en esas preguntas. Porque, como dice un amigo mío, echa la consulta popular, echa la trampa. Y esa es la trampa que nosotros deberíamos ir analizando, pregunta por pregunta, para ver si realmente resuelve esos graves problemas nacionales de inseguridad, de fragilidad y deterioro del sistema sistema democrático del país, y abordar los problemas ambientales que van a ser consultados el próximo febrero. ¿Cómo le va, economista? Un gusto saludarlo aquí en Ecuador en directo. Usted nos da a entender que este gobierno tiene una estrategia. Una estrategia es tratar de crear cortinas de humo. Cada vez y cuando que hay un problema en el país, la culpa no es de él, sino de la vaca. O la culpa es de Correa, o la culpa es de la Corte, o la culpa es de la Asamblea, o la culpa es de los jueces. Los jueces son malos, pero cuando los jueces fallan a favor de sus intereses, son los mejores jueces. Son los jueces inmaculados que tiene el país. Como hemos visto en el caso de lo que está pasando con el Consejo de Participación Ciudadana, donde hay un juez que le ha devuelto los bienes a un narco, y hay una persona que ha presentado ese recurso para que le devuelvan los bienes a ese narco, quien es el mismo que ha presentado ese recurso para que el señor Ulloa se mantenga en el Consejo de Participación Ciudadana. Nos distraen con noticias o con cosas banales a veces, porque creo que de esa manera la gente se distrae, discute. Ayer lanzó una nueva perla el presidente de la República en Washington. Dijo que se sentía mal entonado. Seguramente no sé qué quiso decirnos. Pero después dijo que él está pensando en la posibilidad de reelegirse en el 2025. Ojalá se presente y ojalá tenga los votos y se reelija. Yo no creo que así como está el país hecho pedazo, la gente vaya a volver a votar por un presidente que no hace nada por el país. Bueno, en relación al último punto, Jaime, me parece que el presidente Lasso está en su pleno derecho de creer que puede ser reelecto, pero está anticipando la posibilidad para que muchos ecuatorianos ya sepamos por quién no vamos a votar. Porque creo que este rato, cuando tiene tanto desprestigio y está tan descalificado su gobierno y la credibilidad del presidente Lasso está por los suelos, difícilmente puede estar aspirando a la reelección. ¿Qué es lo que tomó? ¿Qué es lo que fumó en Washington? Yo no sé, pero el hecho real y cierto de que él no está realmente sintonizado con la realidad del pueblo ecuatoriano, pero a lo mejor confía
también hay que estar atentos a eso, a que le dé resultado esta estrategia formulada con la consulta popular a través de una multiplicidad de cortinas de humo y que logre de una u otra manera conseguir el respaldo del pueblo. Porque no se trata de que aprobadas las preguntas, supongamos, hagamos ese escenario, se van a resolver los problemas. No, para nada, no se resuelven los problemas y puedo demostrar pregunta por pregunta que lo que hay detrás de eso es un verdadero engaño. Porque, por ejemplo, vía transitorias, hay que leer los anexos, vía transitorias se prolongan todas las autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social prácticamente por más de 2 años. Inclusive se anulan o se suspenden todos los concursos para designar a los miembros de las instancias de control del Estado, de suerte que el gobierno del presidente Guillermo Lasso seguirá manteniendo la misma estructura de control del Estado que le es beneficiosa a él. Y muchas otras cuestiones se resolverán simplemente a través de acuerdos ministeriales y otras disposiciones administrativas, porque tienen que expedirse leyes, tienen que avanzar en muchas cuestiones que yo creo que no van a ser posibles resolver de la noche a la mañana. Eso ya sucedió con la consulta popular de Moreno, que planteó elementos interesantes, pero luego la Asamblea Nacional no los tradujo en las leyes que son indispensables. En este contexto, insisto, es fundamental que el pueblo ecuatoriano conozca las preguntas, averigüe sobre los anexos, qué está detrás, no es que automáticamente cambian las cosas, y cuál puede ser el resultado efectivo de estas decisiones. Empezando por aquella primera pregunta que habla de la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional. Eso no resuelve los temas de inseguridad. Yo creo entonces, Jaime, Carlita, que deberíamos apoyar en este debate, un debate abierto, franco, en el cual nosotros podamos aportar, discutir y podamos llegar a conclusiones. Yo anticipo mi posición. Y si alguien me convence de que estoy equivocado, estoy dispuesto a escuchar los argumentos, pero no voy a aceptar este rato que me engañen con esas preguntas, que lo único que están haciendo es buscar una bombona de oxígeno para tratar de alentar a un alicaído gobierno, a un presidente sin credibilidad, sin carisma, sin propuestas de solución, que ahora pretende reelegirse. Economista, usted... No, Carlita, termino. Si esa noticia de que el presidente Lasso se quiere reelegir habría sido la próxima semana, habría dicho que el presidente Lasso está haciendo honor al Día de Inocentes. Pero fue una semana. Perdón, doctor, pero bueno, sí, probablemente todos pensamos así. Quizás se adelantó, quizás estuvo confundido en los días, como a veces el presidente, una persona que está viva dice que está muerta, imagínense, a veces tiene esos desfases, puede ser que se haya confundido. Pero, economista, usted dijo algo súper importante durante la entrevista, ¿no? Y es que esta consulta tiene un trasfondo porque no hemos revisado sus anexos y hay algo que habla aquí sobre la reducción de asambleístas. Y bueno, pues usted fue presidente de la asamblea. ¿Cuál vendría a ser la conveniencia del presidente Lasso o del partido en general de reducir el número de asambleístas? ¿Será porque ellos saben que ya tienen un creo prácticamente degradado y que posiblemente en las próximas elecciones esté enterrado? Bueno, no creería que va por ahí la reflexión. Esa es una pregunta gancho, esa es una pregunta carnada, es un cebo para atraer la atención de la gente y manipular. O sea, eso es valerse de la problemática que ha habido en la asamblea, de la mala imagen de la asamblea. Está totalmente desprestigiada. La asamblea no ha cumplido su tarea ya desde hace mucho tiempo atrás. La asamblea no legisla adecuadamente o lo hace tarde y mal. La asamblea no fiscaliza. Recordemos que no fueron capaces, por ejemplo, de aclarar el tema de los papeles de Pandora. La asamblea no es siquiera el espacio de representación, el foro político por excelencia. Una asamblea tiene que abrir la puerta al debate nacional permanentemente y no entramparse en esas disputas menores o, como estamos viendo ahora entre el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y el sistema de justicia y todo lo que estamos viendo, cosas completamente irrelevantes
para la frustración, para el malestar, para Pero hambre, esto para el porque hay una desempleo, para la injerencia inseguridad directa del de la pueblo justicia, ecuatoriano. economista. No, yo entiendo que la justicia es fundamental e importante, pero la Asamblea Nacional no puede quedarse solo en esos temas. La Asamblea Nacional debería ser el foro de discusión de los grandes problemas nacionales, pero está empeñada simplemente en estas disputas. Y claro, insisto, y lo he repetido una y otra vez, una de las cuestiones fundamentales que tiene que resolver la sociedad ecuatoriana es la que se refiere a la justicia. Desde hace mucho tiempo atrás venimos reclamando en el Ecuador, la sociedad entera, por una justicia independiente y autónoma. No había antes. En Montecristi, en la Constitución, establecimos los mecanismos para transitar a esa justicia independiente y autónoma. Lamentablemente, Rafael Correa metió la mano en la justicia e impidió que tengamos esa justicia independiente y autónoma. Siguen esos mismos problemas agudizados en la actualidad, pero eso no quiere decir que la Asamblea Nacional tiene simplemente que hacer la disputa con un juez de provincia o con un juez de un cantón, sino que la Asamblea Nacional, a más de resolver esas cuestiones, ya debería cumplir con ese papel de ser al menos el gran foro del debate nacional. Y eso no es la Asamblea Nacional y no va a cambiar si tenemos un menor número de asambleístas. ¿Qué es lo que está haciendo el presidente Guillermo Lasso? Se aprovecha de esa sensación de hartazgo, de frustración, de cansancio que tiene el pueblo ecuatoriano frente a tanta politiquería. Yo no digo frente a la política, frente a la economista, politiquería. ¿Usted no cree que el propio presidente es el que crea todas esas cortinas, como hablábamos hace un rato, para buscar desprestigiar tanto a la Asamblea o a las instituciones que están incómodas a él? Él cuando quiere la Asamblea es la mejor Asamblea, cuando actúan a favor de su gobierno, a favor de sus intereses. Y lo mismo pasa con los jueces. Él culpa a la justicia cuando hay una masacre carcelaria. La justicia, que los jueces son los culpables y todo. Lo mismo pasa con la Asamblea. Pero él tiene una estrategia. La estrategia es desprestigiar a todo el que se le pone de frente. Y trabaja con los medios de comunicación, entre comillas, independientes, que se han vuelto oficialistas y que son los que llevan su discurso, pero no todo el mundo ahora, en este momento que vivimos de la tecnología, no todo el mundo ya cree en los medios de comunicación tradicionales. Bueno, mire, es efectivamente una política de este gobierno. Los otros gobernantes también utilizaron la misma práctica. Pero no, este está rebasando todo, pues. Acuérdese que este gobierno llegó con un mensaje que llegaba y vendía los medios incautados. Jaime, sí, pero todos los gobernantes anteriores lo hicieron. El que está conmigo está bien y el que está contra mí está mal. Y así se hizo la política en nuestro país y eso es un error. Pero en el momento actual, aprovechándose de ese cansancio del pueblo frente a la Asamblea, lo que hace el presidente Lasso es fomentar una mayor frustración, incluso por su forma de actuar frente a la Asamblea. No nos olvidemos que hace no muchos meses el presidente Lasso dijo que va a gobernar incluso sin la Asamblea. Esa es una tendencia muy peligrosa de deslegitimar al órgano legislativo, porque aquello debilita ese contrapeso político y el control. Asamblea sobre el Ejecutivo, limita las posibilidades de fiscalización y para eso cuenta con el respaldo de los grandes medios de comunicación, que es cierto, ya no tienen la misma incidencia que antes, pero todavía influyen en la vida nacional. Y entonces, todo esto conduce a algo que es sumamente preocupante, a incrementar el autoritarismo, la concentración del poder político en el Ejecutivo. Estos fulanos, Lasso y compañía, en términos muy amplios eso de compañía, se rasgaban las vestiduras en contra del hiperpresidencialismo. Y ahora ellos están alentando el hiperpresidencialismo a través de múltiples mecanismos. Por ejemplo, el desprestigio de la Asamblea, el desprestigio de las otras funciones del Estado y naturalmente a través de las transitorias de la consulta popular. Yo creo que debemos estar muy atentos a lo que puede significar una consulta popular aprobada en manos de un gobernante que lo único que quiere es seguir profundizando el manejo neoliberal,
seguir beneficiando a los grandes grupos económicos, seguir atendiendo las demandas de los acreedores de la deuda externa y seguir profundizando la flexibilización laboral y la flexibilización ambiental para lograr que la competitividad de la economía ecuatoriana, todo en clave de mayor acumulación de riqueza en muy pocas manos. No sé si usted pudo ver el reportaje que presentó ayer Ecoavisa de la visita que está haciendo el presidente en los Estados Unidos, la conversación que ha tenido con el presidente Biden y otros los representantes de la banca. El mensaje que nos dan estos medios y que nos da la gente que está alrededor del gobierno, a los que entrevistaron el día de ayer, que el Ecuador está viviendo la mejor época de su vida, que es el gobierno que tal vez está haciendo historia en el país, que el país está en los mejores momentos para invertir y que todo está bien. Nos da una sensación de que nosotros somos tal vez un Dubái, un Qatar, un Singapur, que este gobierno está haciendo historia en cuanto a la parte económica y todo, pero la realidad del país es otra, pues. Este país se cae a pedazos, economista. Nosotros no podemos salir a la calle, que nos roban, nos matan, dentro de la casa nos matan. Y este gobierno es un gobierno, para mí, desde mi criterio, indolente, que cada vez que pasa un problema la culpa no es de él, sino de la vaca. Bueno, lamentablemente ese es el gobierno que tenemos entre manos. Un gobierno indolente, un gobierno insensible, un gobierno que no se sintoniza con las grandes demandas del pueblo ecuatoriano, con ese reclamo por seguridad ciudadana, por ese reclamo por empleo, por generar capacidad de trabajo, por esas demandas de mayor inversión en salud, en educación, en vivienda popular. En fin, un gobierno que además es incapaz de brindar un horizonte de esperanza al pueblo ecuatoriano, porque creo que ese es uno de los temas fundamentales. No es que el gobierno de Guillermo Lasso no tiene una hoja de ruta, sí tiene una hoja de ruta, eso hay que estar muy claros. No es que es un gobierno desorganizado y confuso, en muchas de sus actuaciones resulta desorganizado y confuso, incluso en la forma en que presentó la consulta popular. Recordarán ustedes cómo iban apareciendo las preguntas, iban a venir otras preguntas, tuvo que retirar, tuvo que poner unas, y quedaron solo preguntas que apenas sirven para atraer la atención de la sociedad, sobre todo de segmentos no informados que creen que a través de esas preguntas se resuelve el problema, cuando lo de fondo no es motivo de preocupación de este gobierno en términos de resolverlo desde la perspectiva de los sectores populares, pero tiene una hoja de ruta. La hoja de ruta es muy clara y precisa, es todo lo que podríamos decir la ideología neoliberal, yo diría la teología neoliberal, porque ni siquiera son capaces de discutir estos temas, y que se sinteticen cuestiones como las siguientes: menos Estado, más mercado, igual desarrollo. Y vemos bien que el menos Estado significa este rato en el país un desabastecimiento en términos de las inversiones sociales, el aspecto social está desabastecido o minimizado. Una menor presencia del Estado, no sirve ya el Estado como un motor para alentar la economía como sucedía anteriormente, y una menor presencia del Estado en lo económico y en lo social exacerba la inseguridad porque sigue aumentando. Ese es el mensaje que vende el capitalismo. La inseguridad y la violencia y la delincuencia. Ese es el mensaje que vende el capitalismo, menos Estado. Que con menos Estado... es el mensaje. El otro mensaje, que hay que exportar, exportar, exportar. Y nos olvidamos del mercado interno. Y para exportar tenemos que ser competitivos. ¿Y cómo vamos a ser competitivos? Abaratando la mano de obra. Cada vez más barata la mano de obra, ese es el mensaje. La llamada a la flexibilización laboral. Y simultáneamente la flexibilización ambiental, abriendo la frontera más y más a la minería, al petróleo, a la agroexportación, sin preocuparse de la destrucción de la naturaleza. Eso me parece perverso, Jaime. Porque la base de la vida misma de los seres humanos es la naturaleza. Si destrozamos la naturaleza, no hay economía posible, no hay sociedad que resista, no hay sistema político democrático que aguante. No es aquí simplemente una novelería de los ecologistas y ambientalistas, debería ser un reclamo profundo de la sociedad ecuatoriana
y desde quienes aún están pensando en construir otro tipo de aparato productivo que esté al servicio de los seres humanos. No se trata simplemente de producir más, de tener un crecimiento cada vez mayor del Producto Interno Bruto. Detrás de cada proceso económico hay un proceso social y hay un proceso ambiental. Esa historia social y esa historia ecológica tienen que ser positivas para que los resultados económicos valgan la pena. Porque crecer por crecer, ya lo vivimos en los años 70 en el siglo pasado, vivimos en el segundo boom petrolero a inicios de este siglo y estamos viendo lo que sucede en otros países, en Chile, en Perú, donde crece la economía, pero los problemas sociales se agudizan y la insatisfacción de la gente se expresa en las calles con reclamos, con frustraciones, y eso a la larga va a afectar la sustentabilidad del aparato productivo. Pongo comillas, la sustentabilidad social y la sustentabilidad ecológica. Sobre esos temas son los que hay que discutir, pero esas cuestiones no aparecen en la consulta popular. Cuando el presidente nos dice que reducir el número de asambleístas va a resolver el problema, nos está viendo la cara, disculpe el término, de pendejos. Yo creo que para leer la consulta popular deberíamos tener un pequeño espejito para vernos si realmente esa cara es la que tenemos. Economista, pasando a otro tema, el presidente de la República está enfrascado en que el superintendente de bancos que tiene que posesionarse es el que él quiere. Tanto así que vemos que la justicia le está dando la razón a que el superintendente que se eligió hace un par de meses atrás o 3 meses atrás, ya no tenga posibilidades de que él sea el superintendente. El Consejo de Participación Ciudadana eligió hace poco a un nuevo superintendente. La Asamblea no se lo quiere posesionar. Pero al parecer con este fallo de la justicia de acá de Guayas, van a tener que posesionarlo. ¿Por qué el presidente de la República está tan interesado en que en la superintendencia de bancos debe estar alguien de total confianza del presidente Guillermo Lasso? Y otra, le dejo allí esa otra interrogante, economista. Ya está en la bolsa del 2023 la venta del Banco del Pacífico. Bueno, en relación al superintendente de bancos, a la superintendencia de bancos, normalmente esa entidad de control ha estado de una u otra manera, pongámoslo así, monitoreada por los grandes grupos de interés de la banca privada. Esa ha sido la tradición, con excepciones, con honrosas excepciones. Pero eso sucedió ya en el último tiempo en el gobierno de Moreno, cuando se empeñaron en poner una persona que tenía estrechos vínculos con la banca privada. Y eso es lo que vuelve a suceder ahora. Lamentablemente no entienden los gobernantes, y hablo ahora en general, no solo de Guillermo Lasso, que lo mejor para la democracia sería tener representantes en esas instancias de control del Estado, representantes capaces de asumir la tarea con independencia y autonomía. No digo que tiene que haber personas que estén en oposición a los gobiernos que están en funciones, pero tampoco personas que simplemente vayan a ser de caja de resonancia de las resoluciones de Carondelet. Mientras no entendamos eso, mientras no respetemos la autonomía y la independencia de las distintas funciones del Estado, sobre todo en el ámbito de todas aquellas autoridades de control, va a una situación de permanente inestabilidad institucional. No es un tema solo de ahora con el actual caso del superintendente de bancos, el juez de Santo Domingo, la Asamblea Nacional, el Consejo de Participación Ciudadana. Esta es una cuestión que viene de mucho tiempo atrás, sobre la cual, así como hablé de la justicia, nos falta transitar un largo y complejo camino para ir resolviendo esos problemas. En relación al tema del Banco del Pacífico, ya le falló la venta y no conocemos los entretelones de la venta y por qué es lo que le falló, pero siguen empeñados en vender el Banco del Pacífico. Ese no es un tema, Jaime, Carlita y la gente que este rato nos ve y nos escucha, simplemente del dinero. ¿Cuánto dinero nos van a dar? No es un tema de transparencia exclusivamente. Yo exijo transparencia y un precio adecuado si se fuera la solución vender. El problema es más complicado. Vender el Banco del Pacífico
a la postre va a fortalecer el poder del cartel bancario. Hay un oligopolio bancario, 5 bancos privados que controlan más del 60-65% de todo el mercado financiero en términos de activos y de pasivos. Y con toda seguridad, el Banco del Pacífico se sumará a ese cartel bancario porque esa fortaleza tipo cartel les permite hacer ingentes utilidades, seguir obteniendo enormes ganancias y beneficios. En ese contexto, lo ideal sería que el Banco del Pacífico se quede en manos del Estado o que le entreguen en dación de pago al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social como forma de pago y se conforme una suerte de gran frente de banca pública, social, comunitaria, en la cual los bancos del Estado, el BIES, bancos del Estado, la CFN y el Ban Ecuador, más los bancos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que no son del Estado, es banca pública, como el BIES y el Banco del Pacífico, y las cooperativas de ahorro y crédito, introduciendo mecanismos de mercado, a más de algunas decisiones administrativas y jurídicas de política económica, sería necesario con mecanismos de mercado rompe ese poder del cartel bancario, que es el que mantiene las tasas de interés elevadísimas y representa los mayores costos para el aparato productivo y para la sociedad en general. Economista, ya finalizando este programa, quisiera escuchar su criterio sobre la economía del país en este 2023. ¿Hacia dónde? 2022. Estamos 23, vamos al 2023. Caminamos al 23. Vamos al 23, Jaimito. ¿Cómo le ha ido al 2022 y qué nos espera en el 2023? Exacto, ¿y qué nos espera en el 2023? Las cifras que tenemos en relación a la economía ecuatoriana del 2022 no son alentadoras. Una cuestión es lo que dice el gobierno del presidente Guillermo Lasso y otra es la realidad. La realidad nos dice que la economía ecuatoriana todavía en el año 2022 no ha logrado superar la situación que se vivió o el bache en el cual caímos por efecto de la pandemia del coronavirus y la crisis económica internacional. Ecuador es seguramente el único país de la región que todavía no sale de ese bache. Y el crecimiento económico es no solo muy precario, sino muy desigual. No es un crecimiento económico generalizado o que pueda alentar posibilidades de futuro positivo. En ese contexto yo diría que es muy importante recalcar entonces el hecho real y cierto de que este gobierno se ha preocupado sobre todo por mantener la fachada de la economía ecuatoriana con un ambiente de cierta estabilidad cuando casa adentro los problemas son muy grandes. En términos de lo que podría ser el crecimiento económico, vemos que el gobierno dice que este año el crecimiento económico va a terminar en un 3.1% y los organismos multilaterales de crédito hablan de un 3%, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional habla del 2.7, 2.8 y la CEPAL de un 2%. Vemos que un hecho real y cierto es que este gobierno no ha salido del bache del coronavirus y no ha salido del bache de la crisis económica y que las perspectivas para el futuro siguen siendo la de una economía cada vez más atada al financiamiento externo, a la deuda externa. El gobierno tuvo desde hace un par de años como fuente de financiamiento particularmente el Fondo Monetario Internacional y hemos visto que las necesidades de financiamiento para el próximo año son sumamente elevadas. Se necesitan más de 7.600 millones de dólares para financiamiento de acuerdo a la proforma, lo cual representa más de un 24% de la proforma presupuestaria. Yo creo que en ese escenario el gobierno del presidente Lasso, que ha hecho un enorme esfuerzo para atender la deuda externa, ha priorizado el servicio de la deuda externa, se encuentra en una situación de que ese esfuerzo ni siquiera se ha trasladado en una recuperación del índice de riesgo país y en el nuevo año seguiremos necesariamente recurriendo a los financiamientos de los organismos multilaterales de crédito, a la emisión de bonos y también bonos vendiendo dentro del país y fuera del país. El saldo, lamentablemente, para la economía ecuatoriana es lamentable. Lo grave, lo preocupante aquí, Carlita y Jaime, es que el gobierno ecuatoriano dispone de recursos económicos.
En la Reserva Monetaria Internacional tenemos un monto de recursos de cerca de 9.000 millones de dólares. No insinúo siquiera que hay que tomar todo ese dinero y de forma irresponsable despilfarrarlo, pero una buena parte de esos recursos adecuadamente invertidos, generando obra pública, alentando producción, favoreciendo particularmente a los sectores de la economía popular y solidaria, y al campo, a la agricultura, particularmente campesinos y campesinas, que deben ser los beneficiarios, tendríamos entonces una recuperación de la economía. Y esa recuperación de la economía tendría inclusive un beneficio adicional, porque fortalecería la capacidad de pago de la deuda externa, pero no, la inversión de todo el sector público no financiero en el año 2017 representaba un 5% del Producto Interno Bruto, hasta julio del año 2022 representaba el 0.8% del Producto Interno Bruto. Ese es el resultado de aquella visión teológica, ni siquiera ideológica, de reducir el tamaño del Estado. El Estado no es un enemigo del aparato productivo, lo que sé es que muchas veces el Estado es un cómplice de grandes grupos económicos. El Estado debería actuar positivamente, de forma sinérgica, apoyando al aparato productivo, pero no a los grandes grupos económicos, sino a la pequeña y mediana empresa, Jaime. El grueso del empleo en el Ecuador se genera en las pymes, en las pequeñas y medianas empresas. Las pequeñas y medianas empresas generan más del 90% del empleo. Las empresas de 1 a 9 personas que dan trabajo o que emplean de 1 a 9 personas generan más del 70% del empleo. Y eso se resuelve, sobre todo, no exclusivamente, atendiendo las necesidades de financiamiento. Pero mientras exista ese cartel bancario, ese oligopolio bancario que fija los costos del dinero en niveles exorbitantes, el aparato productivo, sobre todo las pequeñas y medianas empresas, no tienen ningún futuro. Lo grave es que para colmo este gobierno hace buena letra frente a los organismos internacionales, cumple con los acreedores de la deuda externa y se olvida del pueblo ecuatoriano. Que exista dinero y no se invierte en las necesidades del país es una verdadera ignominia, es algo indignante. Economista, yo no entiendo cómo es que el ministro Pablo Arosemena hace poco dijo que los motores de la economía del Ecuador rugen. O sea, el país está bien y que se ha vendido o se va a vender hasta diciembre 200.000 millones de dólares. Eso es el promedio de ventas que tendrá el país. Y por otro lado, el presidente de la República hace unos 3 meses atrás, o 2 meses y medio, él manifestó de que se ha recuperado el empleo en este año, que hay más de 550.000 nuevos puestos de trabajos activos. Pero cuando nos da las cifras de las personas que están aseguradas, de ese número de 550.000, nos dice que se ha recuperado 130.000 nuevos afiliados en el Seguro Social. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que interpreta el presidente de la República y que todo está bien? Bueno, aquí hay varios elementos que habría que señalar. En el gobierno nacional, insisto, no es que no tengan una hoja de ruta, pero son algunos personajes, pongámoslo en términos muy brillos, diplomáticos, irresponsables o no entienden de la materia. Cuando el ministro dice que rugen los motores, añadió como una cifra importante el incremento de la venta de automóviles privados como una señal de la recuperación de la economía ecuatoriana. Yo le invitaría al señor ministro a reflexionar un poco más sobre esa argumentación. En primer lugar, tener más automóviles privados no significa que necesariamente ecuatoriano, porque hay ciertos grupos que pueden comprar esos automóviles privados. En segundo lugar, la mayoría, la casi totalidad de esos automóviles privados provienen del exterior. No es que estamos fabricando automóviles hacia adentro. Ya el ensamblaje de autos ha disminuido notablemente y tampoco es un beneficio mayor porque nunca hubo una política industrial automotriz de largo plazo para obligarles a esas empresas ensambladoras que tuvieron durante décadas la protección del Estado a incrementar cada vez más la producción nacional. Nada de eso sucedió. Y en tercer lugar, tener más autos privados no resuelve el problema del transporte en las ciudades. Vean lo que está sucediendo en las grandes ciudades y en todas las ciudades del país en esta época de Navidad. Las calles colapsadas con tantos vehículos. Eso no es señal de que estamos bien, sino de que ni siquiera hemos entendido
cómo resolver los problemas del transporte en las ciudades, que deben darse no con más autos privados, sino con más transporte público. Esas son algunas de las cuestiones sobre las que hay que discutir, pero hay algunos ministros y el mismo presidente que tienen la lógica del TikTok, o sea, esta información corta, sin mayor profundidad, y dice se venden más vehículos y esa es una señal de que nos va bien, es una lógica TikTok, es un ministro TikTok, sin capacidad para leer los problemas nacionales de fondo y profundamente. Y luego se habla que se ha recuperado la población económicamente activa, los empleos adecuados, con perdón, y que hay 500,000 empleos adecuados. Primero habría que preguntarnos si ese es el resultado del rebote luego de la crisis que vivimos, de la gravísima crisis del año 2020, la pandemia del coronavirus, los efectos de la economía internacional que está también en crisis, o simplemente, o eso es el resultado de la política económica. Sin lugar a dudas es una recuperación rebote, ¿ya? Pero no nos dicen nada. Una cifra, por ejemplo, que sí nos dice, pero aclara que no es una recuperación de empleo pleno, es que no ha aumentado el número de personas afiliadas en la seguridad social en el mismo monto de gente que, según el gobierno, habrían pasado a tener un empleo adecuado. Y tampoco nos dice que el subempleo o la población no adecuadamente empleada sigue siendo muy elevada o a lo mejor aumentó el volumen. Esas son las cuestiones que hay que analizar. Yo por eso insisto, es necesario abrir todos los espacios posibles, como los que ustedes están este rato proponiendo a la sociedad ecuatoriana, para analizar con calma, con tranquilidad y profundizar en los problemas nacionales, conociéndoles e ir buscando soluciones radicales en la medida que vayamos a la raíz de los problemas. De lo contrario, nos quedaremos poniendo parches, alargando el tiempo para que exploten más tarde los problemas, pero no resolviendo. Economista, muchísimas gracias por aceptar conversar con nosotros aquí en Ecuador en Directo. Yo les agradezco a ustedes, les deseo una feliz Navidad y un gran año. Seguiremos soñando en un país diferente, más justo, más libre, más solidario. Muchas gracias. Gracias al economista Alberto Acosta. Ahí está con las diferentes reflexiones y puntos de vista que nos da el economista Acosta.